San Vicente, en Radio 1, FM 97.5. En Puerto Piraí, en Radio Santa Catalina, 101.1. En Santa Ana, en Radio Mega, 91.5. En El Dorado, en FM Space, 94.9. En Concepción de la Sierra, en Radio Municipal, 90.9. Radio App. Somos tu voz. Rivadavia Posadas. Ayer se armó una discusión en diferentes espacios, me refiero a redes sociales, pero también a grupos humanos que se reunían y que aparecía en el tema de la conversación pública la medida tomada por el Ministerio de Defensa. Luis Petri dio de baja a 32 militares condenados por delitos de lesa humanidad. Y aparecía ahí la discusión, muchos decepcionados con que el Ministerio de Defensa dé de baja a militares condenados por delitos de lesa humanidad. Muchos decían, pero ¿cómo? ¿No venían a defender, a contar las dos historias, las dos campanas, cómo eran las dos versiones de la historia? Y salió a defenderse Petri de las acusaciones, del fuego interno que venía, diciendo, bueno, yo di cumplimiento a órdenes judiciales. Y cuando veíamos la información sobre el tema, al parecer la disposición judicial disponía que varias personas sean dadas de baja por delitos que llegaron a ser enjuiciados y con sentencia firme, pero del listado de represores que habían sido condenados y que tenían que ser dados de bajas, al parecer hubo una selección, no se dio de baja a todos. Hubo algunos que sí, otros que no. Dicen desde el Ministerio de Defensa que tiene que ver con el estado de otras causas o con sentencias que no en todos los casos están firmes, etcétera. Por lo pronto, a quienes sí se dio de baja, cuando miramos el listado, hubo 3 militares que estuvieron condenados por la masacre de Margarita Belén. Si repasamos los nombres, son los nombres del listado completo, son los nombres que nos tocan de cerca porque estuvieron operando en nuestra región. Están Ricardo Guillermo Reyes, Jorge Carnero Sabol y Horacio Losito. Lo dejo para lo último, Horacio Losito, porque nosotros hemos hablado de Horacio Losito hace poco, hace unos pocos meses, ya que había sido homenajeado aquí en el Regimiento de Monte del Ejército, en la unidad de Apóstoles. Había ido a visitar a su hijo, que continúa en funciones en este regimiento de Brigada de Monte 30 de Apóstoles, y cuando llegó al regimiento recibió o fue recibido con honores. La banda del regimiento estuvo interpretando unas canciones, no sé, hubo como todo un despliegue para recibir a Horacio Losito, que ya tenía condenas en varios juicios, no solamente en uno. En uno de ellos la sentencia ya llegó a estar firme, pero tiene varias causas, Losito, por delitos cometidos durante la última dictadura militar. Su participación en la masacre de Margarita Belén fue la sentencia que quedó firme y la que hizo que ahora lo den de baja de parte del Ministerio de Defensa. Vamos a hablar sobre esto con el fiscal federal de la provincia de Chaco, que participó en varios de estos juicios en diferentes roles como parte querellante, pero además para tener también un parámetro y una referencia de cuál es el alcance de la sentencia esta que quedó firme y que hizo que a Horacio Losito lo den de baja del Ejército Argentino. Vamos a hablar con Diego Jesús Vigay. Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, por favor, es un gusto. Muchas gracias, Diego, por la invitación. A vos por aceptar el convite y sobre todo porque también nos interesa conocer el lugar que ocupó Horacio Losito en la masacre de Margarita Belén y comprender allí su figura. Bueno, quien era oficial del Ejército Argentino en los años 76-77, Horacio Losito, reportó en el Regimiento 9 de la provincia de Corrientes. A mí me tocó ser abogado querellante en el juicio precisamente por lo que fue ese centro clandestino de detención en el Tribunal Oral Federal de la provincia de Corrientes, que tuvo sentencia en el año 2007. Fue uno de los primeros juicios de lesa humanidad que se llevó adelante en el país, y ya en ese juicio se pudo reconstruir el rol protagónico que tenía Horacio Losito como cabeza del grupo de tareas, junto al capitán de Marchi y a otro teniente de apellido Barreiro. Los tres eran la cabeza de ese grupo de tareas
y bueno, en ese juicio se reconstruyó su participación en decenas de detenciones irregulares a la madrugada, sin ningún tipo de orden judicial, irrumpiendo en los domicilios con operativos de fuerzas conjuntas muy importantes, de los cuales él era uno de quienes lo lideraba, y después de todo lo que eran las sesiones de tortura, de todo tipo de torturas a detenidos políticos en este centro clandestino del Regimiento 9, ¿no? Estamos hablando ya, por supuesto, de la picana eléctrica, pero también del colgamiento de detenidos de los techos del lugar, de la utilización de las bachas para hacer lo que se denomina submarino, simulación de fusilamientos, bueno, la verdad que un sinfín de torturas, más allá, por supuesto, de las golpizas sistemáticas, de la tortura psicológica, y donde había un rol protagónico de Losito. Después está su participación en la masacre de Margarita Belén, donde él es el único oficial del Ejército de Corrientes que va a ser parte de ese convoy, ¿no? De ese grupo de oficiales del Ejército que fundamentalmente eran del Regimiento de la Liguria de Resistencia, y es parte de ese grupo de oficiales que lleva adelante esa puesta en escena de un supuesto traslado y de una supuesta fuga, pero que en realidad se reconstruyó ya en el juicio del año 2010 en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, que la masacre de Margarita Belén fue literalmente un fusilamiento a mansalva de 15 detenidos políticos que estaban alojados en la alcaidía policial de Resistencia y en la cárcel federal U7, y que después se desaparecen los cuerpos de 4 de esos fusilados, digamos, ¿no? De esos 4 desaparecidos, uno de ellos se logró encontrar el cuerpo, que estaba en el cementerio de Empedrado, es una localidad que queda 50 kilómetros más abajo de Corrientes capital, y se pudo reconstruir que ese cuerpo había sido arrojado a las aguas del río Paraná con el objetivo de hacerlo desaparecer, ¿no? Fue recuperado de las aguas, enterrado como NN, y después de muchos años, hace 5 años atrás, el equipo argentino de antropología forense logró identificar que se trataba de Luis Bocha Pereira, un desaparecido estudiante de la provincia de Formosa, que había sido parte de ese traslado de la masacre de Margarita Belén. Creo que con esas dos causas se puede reconstruir suficientemente cuál era el rol que tenía Losito. Finalmente, a fines de 2023, se lleva adelante un juicio muy importante de 100 víctimas, también en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, que se llama Séptima Brigada, donde se consolida toda la reconstrucción de ese rol protagónico que tuvo Losito en la represión del terrorismo de Estado en la capital correntina, no solamente en este centro clandestino del Regimiento de Infantería 9, sino en otros lugares como el predio militar Santa Catalina, como la jefatura de policía, entre otros lugares, ¿no? En todas estas causas, Diego, ¿cuántas sentencias acumuló Horacio Losito? Losito tiene 3 sentencias condenatorias, de las cuales 2 se encuentran firmes, que fueron unificadas, que es el primer juicio Regimiento 9 de la provincia de Corrientes, donde recibió la pena de 25 años. Está confirmada también por la Corte la sentencia por la masacre de Margarita Belén, donde recibió la pena de prisión perpetua, y está en instancia de casación la sentencia condenatoria a 25 años también del juicio Séptima Brigada. En la causa, en el juicio por la masacre de Margarita Belén, además de la cadena perpetua, recibió la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, que es una consideración que hace el tribunal de que esta persona, este oficial del ejército, no debe reportar más en las filas del ejército, precisamente por esa inhabilitación absoluta, ¿no? Por el tipo de crímenes que cometió siendo funcionario público, siendo funcionario del ejército argentino. Se considera que no puede volver a la fila del ejército, tener estado militar, ni siquiera como retirado, como era el caso de Losito. Por eso pierde su estatus militar a partir de que la sentencia quedó firme. Es un trámite que lleva unos cuantos años con una sentencia quede firme, porque
Lo cito, como la mayoría de los condenados de los crímenes de lesa humanidad recurrió en todo su derecho, en pleno derecho, a todos los recursos que le posibilita el Código Procesal Penal de la Argentina, el nacional por supuesto, y que hace el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, bueno, se agotaron todas las instancias en la Cámara Federal de Casación Penal y después se agotaron todas las instancias en la Corte Suprema. Todos estos tribunales fueron dejando firme la sentencia, habrán participado en todo el transcurso de cada uno de los procesos unos 30 jueces federales, y prácticamente fueron unánimes todas las decisiones, con lo cual queda firme y es el Ministerio de Defensa quien acata esa resolución de la justicia al quedar firme la sentencia y da de baja, en este caso a los Losito y a los otros 2 militares que tenían que ver con la masacre de Margarita Belén. En la misma instancia, en la misma resolución, también se dio de baja al coronel Barreiro, que tuvo que ver con el centro clandestino del Regimiento 9 de Corrientes, ¿no? O sea, esto deja claro, Diego, que contrario a lo que se está haciendo circular, no hay una persecución que esté seleccionando algunas figuras para disciplinar al regimiento, o al ejército, o a las Fuerzas Armadas en general, sino que pasaron casi, por lo menos 14 años de entre esa primera sentencia y esta disposición que da de baja, así como lo cito, a un montón de otros represores. Sí, además, por ejemplo, en el año 2023, el ministro de Defensa, Jorge Tayana, dio de baja a 2 oficiales del ejército por condenas en causas por crímenes de lesa humanidad en la provincia del Chaco, ¿no? Para poner solo un ejemplo. En ese caso, el coronel Atos Renes, que participó de la masacre de Margarita Belén, ya había sido dado de baja porque sus recursos ya habían sido agotados en instancia de la Corte Suprema, y también el oficial del ejército José Tadeo Betoli, que había sido condenado por crímenes en la causa Caballero 1 en el año 2011 en ese caso, que tenía que ver con crímenes cometidos en la Brigada de Investigaciones de Resistencia Chaco, digamos. No es algo que surge ahora, sino que a medida que las sentencias van quedando firmes en la Corte Suprema, ¿no? Y se da conocimiento de ello al Ministerio de Defensa, está obligado, tanto por las convenciones internacionales que asumió el Estado argentino, como también la normativa local, a dar de baja a cada uno de esos militares, ¿no? Diego, una última, agradeciéndote de todos estos conceptos y los datos que nos vas compartiendo. Horacio Losito el año pasado había recibido estos honores aquí en Apóstoles porque se encontraba en una situación de libertad, bueno, a pesar de las sentencias que tenía. ¿Nos podrías repasar en qué estado se encuentra él? ¿Está libre ahora o cómo es la situación de Losito y si cambia algo acaso con esta baja del ejército? Losito tiene unificadas las 2 condenas que tienen que ver con la masacre de Margarita Belén y lo que es la causa Regimiento 9 de Corrientes, con lo cual esa sentencia queda en cadena perpetua. Una persona que fue condenada a cadena perpetua para llegar a solicitar la libertad condicional, para cumplir los 2/3 se estipulan los 20 años, en el caso de ser una condena de 25 años, no cadena perpetua, son 18 años. Losito cumplió los 20 años de prisión efectiva, la mayoría de ellos, prácticamente el 80%, en cárceles federales, ya sea la cárcel federal U7, Marcos Paz o el Instituto Penal de Campo de Mayo. Obtuvo en diciembre de 2023 esa libertad condicional. Nosotros desde la Fiscalía Federal entendimos que no estaban dados todos los recaudos, por ejemplo, un informe interdisciplinario de cómo había sido su proceso de rehabilitación, de resocialización, de progreso en lo que había sido esos 20 años de cumplimiento efectivo de condena, fundamentalmente en base a ese planteo y algunos otros puntos
que tiene que ver con la búsqueda de los desaparecidos, que todavía se sigue llevando adelante, y la posibilidad de obstrucción, es que se revocó esa libertad condicional a mediados del año pasado, y se reinició otro trámite donde se hizo un informe de un equipo interdisciplinario. Nosotros aportamos en ese nuevo trámite, que fue en el segundo semestre del año pasado, una entrevista muy interesante a Horacio Losito, realizado a través de una radio, en el año 2014, cuando él llevaba cumplida la mitad de la condena, donde él prácticamente hace una reivindicación de los crímenes que cometió. Nosotros entendemos que no existe, a partir de este informe interdisciplinario, a partir de esta entrevista, si bien es a mitad del cumplimiento de su condena, no existe una rehabilitación. Pedimos que se rechace la libertad condicional. Le fue otorgada otra vez esa libertad condicional. Hoy está efectivamente con libertad condicional Horacio Losito, y nosotros en los primeros días de que se reactive la actividad judicial, tenemos pensado presentar un recurso de casación para que se analice nuevamente si está bien otorgada la libertad condicional. Nosotros lo que sí entenderíamos a partir de esta baja del ejército, que lo que cambiaría es que ya no puede recibir ningún tipo de honores o de reconocimiento dentro de un predio militar, porque claramente se estaría cometiendo un delito, porque ya no tiene estatus militar Horacio Losito, ¿no? Creo que eso en principio sería lo que cambiaría. Claro. Diego, te agradecemos enormemente el tiempo y la gentileza de conversar con nosotros, muy amable. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Diego Vigay conversaba con nosotros, actual fiscal federal en la provincia del Chaco, pero antes de ser fiscal federal fue abogado querellante en las causas que llegaron a sentencia contra Horacio Losito y otros represores. Y ocupamos esta figura, la de Horacio Losito, porque cercanamente tuvimos el caso del homenaje que le rindieron cuando llegó